Filipenses capítulo 3. Digamos gloria a Dios. Eso. Leamos todos el verso 8. ¿Cómo dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Que Dios nos bendiga por la palabra y que podamos salir fortalecidos en el hombre interior. Vamos a hablar, conocer que yo soy Dios. Que Dios nos bendiga y que esta palabra cumpla su propósito. Soberano Dios, yo te doy gracias, Señor Jesucristo. A tu nombre, Señor, damos la gloria. Todo reconocimiento, toda exaltación, toda adoración a tu nombre, Señor. Y yo te pido, Dios, que a través de tu palabra podamos en esta hora ser fortalecidos en el hombre interior. Y que esta palabra traiga revelación, conocimiento para salvación, para bendición, para vida eterna. Inspira, Señor, la palabra en esta hora con todo temor y reverencia. Danos un corazón de oidor, aleluya, atento para recibir tu mensaje con amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Digamos gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, estén cómodos. Conocer, aleluya, que yo soy Dios. Aleluya. El apóstol Pablo, que creo que entre los discípulos, los apóstoles del Señor Jesús, ocupa un lugar, yo diría, de privilegio. Él mismo describe con humildad que es, en cuanto a los apóstoles, el que más ha trabajado. Pero él dice, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Pero indudablemente es uno de esos hombres que fueron importantes en el primer siglo para darle desarrollo a la obra del Señor. Fue el que le dio forma a la doctrina en cuanto a la administración, quien organiza las iglesias en una forma sistematizada. Nombra igual en las congregaciones los obispos, los ancianos, el que le da orden en cuanto a la parte de los colaboradores, aquellos que iban a ayudar al pastor. Así que indudablemente un hombre que fue bastante importante, creo que es de los principales del primer siglo. Pero también un hombre que tenía un gran conocimiento en cuanto a la doctrina del judaísmo. Cuando el apóstol hace mención que tiene en poca estima las cosas, y él mismo dice que las tiene como pérdida por la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo, y que para él lo que en otro tiempo era ganancia, que era lo que él tenía como bandera, que podía sobresalir
por encima de muchos. Cuando usted lee los versos 4 al 7 de ese capítulo 3, se da cuenta los logros que tenía el apóstol como judío. Hace mención, número 1, circuncidado al 8º día, número 2, del linaje de Israel, número 3, de la tribu de Benjamín, número 4, hebreo de hebreos, número 5, en cuanto a la ley fariseo, número 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y número 7, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quiere decir que era un hombre que realmente era autoridad dentro del judaísmo. Aventajaba, él mismo dice, yo aventajaba a mis hermanos en muchos aspectos, en el conocimiento, en el celo, en la práctica del judaísmo, en las cosas que él había podido escalar más que otros. Usted recuerda, hace días dimos una enseñanza en la cual hacíamos mención que un niño a los 7 años debía de recitar los primeros 5 libros que se conocen como el Pentateuco. Debía tener conocimiento del Pentateuco, porque así se les ordenó por Dios. Estas palabras las repetirás a tus hijos, las enseñarás, para que ellos, cuando pregunten por qué esta ceremonia, por qué esto, por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que participar de este culto, pues tú le vas a explicar el por qué. Así que los padres se preocupaban de enseñarle la ley, las ceremonias, todo lo que tenía que ver con el culto mosaico. Y cuando algunos preguntan, pero ¿por qué hay que venir a la fiesta de la expiación? Por esto, por esto y por esto. ¿Que por qué tenemos que ofrecer este sacrificio? Por esto, por esto y por esto. Porque Dios dijo que es uno y uno es su nombre. Entonces tenían que aclararle el por qué la revelación del nombre del Señor. Y cuando ellos calificaban, ¿qué pasaba? Ya a los 14 años, de los 7 a los 14 años, si calificaban, quedaban en manos de un maestro para ser instruidos en el conocimiento. El que no calificaba quedaba en manos del papá y tenía que aprender el oficio del padre. Por eso Pedro era pescador. ¿Por qué Pedro era pescador? Porque no calificó, entonces quedó en manos del papá y el papá le enseñó su oficio, a ser pescador. Y eso era el oficio de él. Y así, el que era banista, ¿qué quiere decir eso? No calificó, entonces para allá. El que así, para allá. ¿Sí ve? No calificaba. Pablo se ve que él calificó y quedó en manos del maestro más importante que había en ese momento, que era Gamaliel, porque él mismo lo dice, yo a los pies. Cuando dice a los pies, quiere decir yo fui discípulo. O sea, yo me aprendí la ley. Y como me aprendí la ley, me mandaron a los pies de Gamaliel, y en Gamaliel aprendí la doctrina del judaísmo. Y Gamaliel era una de las autoridades del Sanedrín. Por eso Pablo llegó a escalar allá. O sea, se ve que era un hombre bastante influyente, puesto que él estuvo a los pies de Gamaliel e hizo parte del grupo más importante que había en cuanto a la clase religiosa, como era el Sanedrín. Y en el Sanedrín estaba el sumo sacerdote y los sacerdotes y los fariseos, que eran los intérpretes. Por eso él dice en esa
defensa que hace de sus atributos, él dice que era, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, una persona que tenía la capacidad y la autoridad de enseñar la ley. Y no solamente enseñarla, sino en cuanto al celo perseguidor. O sea, era una persona que practicaba la ley de una forma muy estricta. Y estaba pensando esa palabra que dice el apóstol, porque él usa un término que es esquivala, que en el griego significa estiércol, desecho o excremento. Y él dice que para él todo lo que era como ganancia lo tiene por basura, pero ese término basura es el eufemismo, porque realmente lo que el apóstol dijo él, lo tengo por estiércol, en otras palabras. Como pérdida, eso, lo que antes era ganancia, ahora para él es el estiércol, o sea, el desecho, lo que ya él no quiere saber. Con tal de ganar ¿a quién? A Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Y mirando en la escritura, no solamente Pablo, con tal de ganar a Cristo, tuvo las cosas como pérdida y tenía de qué aferrarse. Yo veo un hombre llamado Moisés, que también fue criado a los pies, aleluya, de la hija de Faraón, para ser heredero del trono. Y la preparación de Moisés no fue sencilla, pues fue preparado para dirigir el pueblo más grande que había en ese momento, la cultura más grande, el imperio más poderoso. Así que fue instruido en las ciencias de los egipcios, del conocimiento de una cantidad de cosas. Pero llegó el momento donde Moisés, también dice Hebreos capítulo 11, tuvo las cosas como basura con tal de ganar a Cristo. Porque dice que él prefirió el derecho, el desechar el derecho de llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó todo eso con tal, aleluya, de participar de los padecimientos y los vituperios. Rehusó a todo eso. No le importó todo eso, todas esas cosas. Pero yo encuentro otros también que tuvieron de qué aferrarse. Ejemplo, Nicodemo. Y estaba mirando algo de la vida de Nicodemo, porque Nicodemo fue un principal también entre los judíos. Cuando yo leo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, encuentro a un hombre que era principal, o sea, también hacía parte del Sanedrín, ese Consejo Supremo de Israel, esa autoridad religiosa. Yo veo que este hombre al principio tenía como un prejuicio. Vino a Jesús de noche. Y en un tiempo donde, claro, no hay luz eléctrica, pues después de las 6 de la tarde, 7 de la noche, pues ya, imagínese, ¿quién lo puede reconocer a uno? Pero él quería conocer ¿a quién? A Jesús. Aleluya. Tal vez él estaba aferrado en algún momento a ese manto religioso, a su doctrina, a lo que él representaba, porque Nicodemo era una figura bastante influyente en ese primer siglo dentro de ese cuerpo del Sanedrín. Era una autoridad. Pero sabe que usted lee en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan,
verso 50 y verso 52, que Nicodemo, aleluya, defiende a Jesús. Y usted puede leer en el capítulo 19 que después de que José de Arimatea reclama el cuerpo de Jesús frente a Pilato, también vino Nicodemo, aleluya, trayendo compuesto de mirra y óleos. Y usted lee después en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde dice, y muchos de los sacerdotes obedecían ¿a quién? A la fe. Así que hay un hombre que, a pesar de que no era fácil reconocer a Jesús, aferrado a una cantidad de cosas, pero cuando conoció a Jesús lo impactó. Por eso él le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso lo impacta a él. ¿Qué impactaría a Pablo, hermanos? Ese encuentro, Hechos capítulo 9, que tiene con Jesús. Eso lo impactó a él. Al punto que cuando él pregunta ¿quién eres? Y él tal vez estaba esperando escuchar cualquier otro nombre, menos el de Jesús. Eso lo impacta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso tuvo que haber sido para él como un baldado de agua fría, mi hermano. Porque él creía que estaba defendiendo la fe del judaísmo, defendiendo la de esos que se hacían llamar cristianos, que estaban cambiando, y como hace mención el libro de los Hechos, estos que están trastornando el mundo, dice, porque comenzó Dios a añadir a su iglesia y llamaba gente, porque sabe que dice también la palabra del Señor en Juan 12, que aún los gobernantes, muchos gobernantes creían en el Señor, hasta reyes. Por ahí resultó uno diciendo, Agripa, cuando habla con Pablo, por poco. Pero yo pienso que, porque Pablo, al verla como la actitud de Agripa, el mismo apóstol le dice, yo sé que tú crees a los profetas. Quiere decir que el hombre como que reverenciaba la literatura judía. Yo sé que tú crees a los profetas, yo sé que tú crees a lo que te estoy diciendo, yo sé que tú crees en Jesús. Y él, como tal vez el prejuicio del momento, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, yo no sé si por poco o por mucho, pero si no te arrepientes. Así que hay cosas que tal vez el hombre, por temor a una cantidad de cosas, se aferra, aunque reconoce. Pero yo le digo una cosa, si usted no se despoja de eso que usted cree que es ganancia, usted no va a poder conocer a Cristo. Hay que perder y hay que renunciar. Por eso Pablo dijo, si yo quiero ganar, esto es grande dentro de mi cultura, pero para ganar a Cristo esto no me sirve para nada. Y Moisés, esto es grande para los hombres. Hermano, ¿a quién no le gustaría reinar en Egipto? Si es que ese era el pueblo más grande. A alguien que le guste esos puestos, ¿a quién no le gustaría ser el presidente de una de estas potencias? Eso sería, o ser parte de esas monarquías que hay todavía existentes en el mundo, que pueda tener el derecho a ejercer esa monarquía. Eso sería grande. Pero Moisés dijo, no, yo prefiero ser vituperado con mi pueblo antes de gozar de los deleites, escuche, temporales. Yo creo que eso fue lo que vio
Mateo, Nicodemo, que también tenía su posición. Mateo, cobrador de impuestos, Nicodemo lo mismo, así que dentro del imperio había una buena posición económica, pero renunciaron a todo eso. Tuvieron eso por basura, con tal de ganar a Cristo, encontrar la salvación. Y es allí donde dice Jeremías capítulo 9, verso 23: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en las riquezas. Escuche, el sabio en su sabiduría, el valiente en ese poder que pueda tener, y el rico en sus posesiones. No se alaben eso, porque eso de nada va a servir. ¿En qué se debe de alabar el hombre? En conocer que yo ¿qué? Soy Dios. Conocer que yo soy Dios. Cuando Pablo, que tenía mucho conocimiento, pocas personas podían tener acceso a los rollos que se tenían en el momento donde está la escritura. Y Pablo, creo que se aprendió la escritura y tenía ese privilegio. Aleluya. Nicodemo, pues ni hablar. Pero ¿de qué sirve tener todo ese conocimiento si no se tiene la revelación más grande? Porque aunque Pablo tenía conocimiento, y claro, Dios usó luego ese conocimiento porque es Pablo quien le da pues como forma las doctrinas, pero ya las tipifica en Cristo, el por qué todo esto de acá, porque Jesús lo dijo en Lucas capítulo 24, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, pero en él, porque todo era sombra, aleluya. Todo se entroniza es en Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Y todos esos ritos, todos tipificaban, era una figura de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿de qué sirve todo ese conocimiento si no se tiene la revelación que Jesucristo es el único Dios verdadero? ¿De qué sirve eso? Porque Pablo defendió una fe, pero ¿de qué sirve defender una fe que ya no es la verdadera? Ya, yo he ido a lugares, aquí en la ciudad no se ve tanto eso, pero en los pueblos uno sale a evangelizar y uno encuentra en las puertas una frase que dice: en esta religión nací y en esta me muero. Hermano, se lo digo por conocimiento y causa. Y hay otras frases más, pero predomina eso. O sea, la gente está aferrada a una. Mira lo que dice: en esta religión nací. Pero está aferrada a una religión, no al conocimiento de la verdad. Pablo estaba aferrado a una religión y defendía su religión a muerte. En esta nací, en esta me muero. ¿Sí ve? Y aquí somos, y colocan la frase, católicos, apostólicos, y uno les pregunta qué significa eso, ni saben qué es eso. Porque católico, eso viene del latín, y como era el idioma de los romanos, católico significa universal. Y cuando Constantino unió el Estado y la religión en el año 324 después de Cristo, entonces, como el imperio romano era el imperio de lo que era el mundo que se conocía en el momento, entonces él lo que dijo es: esta es la religión universal, porque el imperio de Roma estaba en África, en Asia Menor, Asia, y estaba en Europa.
Los demás no se conocían todavía. Sí, ese era el mundo del momento. Entonces, por eso, católico, universal. Universal. Apostólico, porque supuestamente es que Constantino se convirtió al evangelio del apóstol, pero bien torcido. Eso no fue apostólico. Porque si él hubiera sido apostólico, hubiera aceptado las doctrinas apostólicas: un Señor, una fe y un bautismo. Y él no practicó nada de eso. Y romano, porque es que el imperio nació allá. La unificación del imperio y la religión fue en Roma. Por eso apostólico, católico, apostólico, y porque nace en Roma. La iglesia del Señor no nace en Roma y no nace en el año 325. No, Señor. La iglesia del Señor nace en Jerusalén. Entonces hay mucha diferencia. Y no la fundó Constantino, la fundó Jesucristo. Que la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, esa es la roca de la salvación. Pero como no es el tema, no vamos a irnos por ahí. Así que una de las cosas que yo debo de tener presente es que hay que conocer a Dios. ¿Quién soy yo? Cuando Pablo tuvo el encuentro, Nicodemo pudo reconocer a Jesús. Y los demás, aleluya, ya se les cambió. Ahora ellos lo que desean es conocerle. Conocerle. Porque no se alabe el sabio en la sabiduría, ni el valiente en la valentía. Amén. Y no se alabe tampoco el fuerte en su fuerza, o lo que siga el rico en sus riquezas. Alabes en esto, en conocer quién soy yo. Y por eso Pablo pregunta: bueno, yo esto lo tenía y esto para mí era lo importante, pero entonces ¿quién eres tú? Y cuando le responden: yo soy Jesús, ¿sabe cuántos años demoró Pablo para conocer la doctrina de Jesús? 14 años. Mire, eso no fue que la revelación, Hechos capítulo 1, y vámonos a predicar el evangelio ya, no. Permaneció 14 años en Jerusalén con Bernabé, aprendiendo. Porque cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora las tengo por. Ya no son los ritos, ya no es María, ya no es Moisés, ya no son los profetas, no, Señor, ya es Cristo. Hay que conocer es a Cristo. Vamos a conocer a Cristo. Aleluya. Y Pablo se dedicó a conocer a Cristo, a aprender la doctrina que enseñó Jesús. Y por eso preguntó por aquí, 14 años, dice la palabra del Señor. Permaneció, y no pues que lo sabía todo, sí, pero sabía los rudimentos antiguos. Es que hay gente que conoce los rudimentos antiguos y se quedaron con lo antiguo. Pero aquí no es lo antiguo, hermano, aquí estamos en lo nuevo. Aquí no es tan importante lo que se hizo allá atrás. Hay gente que todavía quiere seguir participando del culto hasta judío. No, eso no salva a nadie. Y por eso Pablo después dice: es que esto no es ni la circuncisión, no, esto no es por allá. Eso no es como hicieron los padres. Eso funcionó allá, pero aquí ya funciona otra cosa. Aquí funciona es un Señor, una fe y un bautismo. Aquí ya funciona es lo nuevo. Las cosas viejas, dejemos eso por ahí, dejemos a Moisés por allá. Oiga, y hay gente que le gusta aprender más de Moisés que aprender de Cristo. Y eso se sabe en todo el culto mosaico, pero al pie no faltino que traigan aquí un becerro. ¿Y de qué sirve eso?
Y él lo dice en Colosenses capítulo 2. Por eso nadie te juzgue, que ni en día de fiesta, que sacrificios, luna nueva, que días de reposo. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero estando ya presente Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y por eso es muy importante. El propósito de Dios es que el hombre le conozca. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se ha revelado. Y usted lee Éxodo 6, y sabrán que yo soy Jehová. Eso significa relación, revelación y transformación. No se trata de saber de Dios, sino de experimentar quién es Él. Porque usted puede saber de Dios, pero si usted no experimenta quién es Dios, aleluya, usted tiene que conocerle a Él. ¿En qué áreas tiene que conocer usted a Dios? En la primera área es saber quién es su nombre. Conocer su nombre es lo primero que usted tiene que saber de Dios. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Vamos a conocer quién es Jesús. Y como Pablo sabía que solo hay un Dios y que solo hay un nombre, amén. Porque él dice, ¿cómo dice ahí? ¿De qué tribu era Pablo? La tribu de Benjamín hace parte de los 12 patriarcas. Así que ellos todos saben que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por eso él dice, indiscutiblemente, si solo hay un Dios y Jesucristo es Dios, indiscutiblemente Dios se manifestó en carne. O sea, ese Dios se nos tuvo que manifestar. Así que no discutamos, Dios se manifestó en carne. Entonces lo primero que uno tiene que conocer es quién es Dios. Aleluya. Y Dios tiene un nombre. Gloria al nombre de Jesús. Y como Dios tiene un nombre, amén, uno debe saber que a ese nombre se le da toda la gloria, todo el conocimiento, toda la adoración, toda la exaltación. Y sabe que Dios, para que los hombres puedan conocer lo que el nombre puede hacer, porque es que en la antigüedad Dios asociaba su nombre para que según la necesidad ellos pudieran beneficiarse de un atributo. Entonces por eso Él les dice que Él es Jehová sanador, ¿cierto? Porque en medio de la enfermedad, Éxodo 15, aleluya, si ellos atendían y obedecían a la palabra, esas enfermedades que ellos experimentaron y vieron en Egipto, si ellos atendían, el Señor les dijo, yo soy Jehová Rafa, que puedo sanar todas tus enfermedades. Pero así les dijo que Él era el Dios de la paz, el Dios de la justicia, el que estaba presente, Jehová Jireh, que significa el que provee. O sea, cada necesidad. Pero ahora con el nombre de Jesús, hermanos, vea el nombre de Jesús, por eso es el nombre que es sobre todo nombre. Porque uno con el nombre de Jesús, Dios lo sana, lo guarda, lo bendice, lo prospera, le da la paz. O sea, Dios hace todo con un solo nombre. Por eso es el nombre sobre. Porque para yo recibir un beneficio, yo no tengo que buscar si es aquel, si con cuál nombre, no, con uno.
Por eso Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros. Todo está en el nombre. Pero sabe que también usted necesita conocer los atributos. Porque Dios tiene unos atributos. Los naturales que muestran su grandeza, por eso es omnisciente, omnipresente. Los morales muestran su carácter, la santidad, la justicia, la verdad. Gloria al nombre de Jesús. Los relacionales que muestran cómo Dios es personal. Por eso uno puede encontrar en Dios la gracia, la fidelidad, el amor. Todo, 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 todo. Y uno tiene que conocer que en Jesucristo está todo. Por eso habita toda la plenitud. Al punto que Juan dice que Él es el alfa, la omega, principio, fin, el que... O sea, lo está reuniendo todo. Alfa y omega, o sea, lo que dijo el Señor. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Sí ve? Principio y fin, hermanos, que está presente en todos los tiempos. Las eras del hombre, las dispensaciones, principio, fin. El que es presente, el que era, el autoexistente, amén. Yo soy el que soy, Éxodo capítulo 3. El que ha de venir, amén. Porque Él mismo, que vino a redimirnos, a salvarnos, Él mismo dijo que vendría otra vez por aquellos que han creído en Él. El Todopoderoso. Y yo me he preguntado, ¿por qué concluye con esa palabra? Porque para poder Dios ejecutar su palabra y cumplir lo que Él dice, tiene que tener poder. O sea, si Él es el Todopoderoso, hace lo que quiera en los cielos y en la tierra. Porque no está limitado entonces a nada. Gloria al nombre de Jesús. Así que lo que Jeremías está diciendo en conocer que yo soy Dios. Como Dios, hay una obra redentora. Y en esa obra redentora, Dios lo puede hacer todo para salvar al hombre. Todo. Por eso siempre Dios, en cada tiempo, en cada dispensación, proveyó forma de salvación o de relación o comunión del hombre con Dios. Y en este tiempo, el puente se llama Jesucristo. Y usted tiene que conocer que el sumo pontífice, el mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Es el único. Y el único dado a los hombres. Oiga, el único nombre revelado, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, se llama Jesucristo. En ese trato, Dios se manifiesta de tantas formas y de tantas maneras para que el hombre en la sabiduría o en la simpleza de las cosas lo pueda conocer. Que usted pueda tener una relación tan personal con Él. Que de cualquier forma y de cualquier manera, cuando se predica el Evangelio, esta palabra puede ser entendida por todos. Por eso el Evangelio salva a niños, a jóvenes, a adultos, a ancianos, a sabios y a no sabios. ¿Sí ve? Porque es que el propósito de Dios es que el hombre conozca que Él es Dios. Y para conocer a Dios, Él usa lo más simple, lo más sencillo, con tal de que usted le conozca. Por eso es tan importante cuando se predica el Evangelio. Usted observa que el lenguaje de Jesús era como un lenguaje tan sencillo. Y hablaba con parábolas, que el sembrador, que la oveja y el pastor. O
sea, cositas tan sencillas, porque el evangelio es sencillo. Por eso cuando enseñemos el evangelio no enredemos la gente con cosas raras, porque mientras más sencillo sea mejor, porque Él lo enseñó sencillo. Gloria al nombre de Jesús. Cualquiera puede entender, hermano, la palabra de la cruz. Porque ese es el propósito de Dios, que todos le conozcan. Entonces, si hay que conocerle, si yo me enredo, peor todavía. Si yo muestro por allá, porque es que, hermano, Dios es un Dios bueno, ¿o no? Misericordioso. Bueno. Entonces, si Dios es bueno y es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, el evangelio es de puertas abiertas. ¿Y qué quiere decir de puertas abiertas? Que, hermano, yo no le puedo cerrar la puerta a nadie, porque el que salva es Él. No es un evangelio de juicio, es de gracia. No es un evangelio que condena, es un evangelio que salva. Porque el Salvador es Él. Es que el mismo nombre lo indica. El nombre de Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Jesús. Porque Él ¿qué? Eso significa el nombre de Jesús, Salvador. Entonces, si el nombre de Jesús es Salvador, hay que predicar la salvación, no la condenación, no el juicio, porque es que el solo nombre significa salvación. Este evangelio viene es para salvar. Así que hay que conocer quién es Dios. Y la mejor forma, hermanos, de conocer quién es Dios, Él lo enseñó. Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre. Por eso hay que despojarnos. Por eso hay que dejar al lado. Hay gente que no se salva que porque le da pena ponerse una falda, que porque le da vergüenza cargar una Biblia, que porque le da pena venir a un culto. Entonces, si a usted le da pena eso, ¿será que sí se va a salvar? Hay que despojarnos. Pero ¿sabe? Estaba pensando y con esto voy concluyendo. Porque si el propósito del Señor, amén, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos, amén. Hay un arrepentimiento que es el que produce Dios. Porque hay un arrepentimiento que puede ser por causa de algo. Entonces yo me puedo arrepentir en el momento, porque por miedo, por temor. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el municipio de Gómez Plata, por esos días iba a venir el año 2000. Y como la gente decía que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Y después sí que en el 2012. Y eso han sacado hasta películas y una cantidad de cosas. Eso ya es fantasía pues de Hollywood. Pero en el 2000, ¿sabe qué ocurrieron en muchos pueblos? Las iglesias, vea, a la hora 11:50 eso llenó de gente así, hermano. Que porque la gente le puso misticismo, que el que estaba en la iglesia que se iba a salvar, pero de cualquier forma. Te llegaban a las iglesias que porque el 2000 a las 12 que como que iba a pasar algo, que íbamos a desaparecer, yo no sé, si iba a abrir la tierra y se iba a tragar los impíos, cualquier cosa. Y eso así, hermano, a las 11:55, todos esos pueblos, hermano, calladitos. ¿Cuál es la música que se usa en el 31 de diciembre a las 12? Falta, ¿cómo es que dice? ¿Falta qué?
Hay poder en el Señor. Ahí se van delatando solitos. Ese. Faltan 5 para. ¿Y usted por qué lo está cantando, hermano? Y faltando 5 para las 12, la gente así. 12:05, 12:10, 12:30, y no pasó nada. La gente salió del culto, música, fiesta, y ya llevamos 24 años más. Porque la gente cree que eso va a pasar como así. Llegó el 2012, no pasó nada, y este mundo sigue igual en lo mismo. Porque es ese arrepentimiento que es del hombre, que no produce un cambio, que no reconoce. Saulo tuvo un verdadero arrepentimiento y de ahí en adelante Moisés y todos los que hemos abrazado esta fe, porque el arrepentimiento que produce Dios es para vida, y el arrepentimiento según el hombre es para muerte. Una de las cosas, aleluya, que yo debo de conocer es que con Dios no funcionan las cosas así, por el momento, por el temor, por el miedo. No, a Dios no hay que tenerle miedo, lo reverenciamos, le tememos, lo respetamos. Cuando uno conoce, porque el verdadero amor, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Echa fuera qué? Bueno, no, es que mi Dios es un ser que, hermanos, es tan grande, tan especial, tan dulce, que yo como la tener miedo. ¿Miedo de qué? Yo lo respeto, lo reverencio, le doy la gloria, la honra, porque le conozco, y como le conozco, le doy la gloria de vida a su nombre. Pero las cosas con Dios no funcionan así. Cuando uno conoce a Dios, se da cuenta que realmente, hermanos, en Él no está seguro. ¿Ya? Y uno quiere, claro, avanza. Y por eso tiene la palabra. Por eso venimos al culto, porque aprendemos de la doctrina. Conocer que yo soy Dios, hay que conocer quién es Él. Y cuando usted tiene muy claro quién es Dios, hermano, usted no lo mueve nada ni nadie. No lo va a mover nada ni nadie. Usted conoce quién es Dios. Con Él es suficiente. Y por eso todos esos hombres que lo conocieron, hermano, hasta la muerte. Todos los discípulos hasta la muerte, Moisés, todos. Porque cuando uno sabe quién es Él, hermano, ¿a quién iremos? ¿Para dónde se va uno? Pero esos que están aquí y después sean que para esta iglesia y que no lo han conocido. No lo han conocido. Porque usted está aferrado es como a una creencia, no a Jesús, a la revelación. Y si a usted lo mueve el judaísmo, que, hermano, usted no ha conocido quién es Jesús. ¿Cómo vamos a volver a los rudimentos o a las cosas antiguas? Dijo Pablo, no, eso es basura, eso no sirve para nada. Aférrese a la gracia. Y si está usted en la gracia, mi hermano, profundice en Dios. Y cuando usted profundiza en Dios, usted no está siguiendo los hombres, ni una iglesia tampoco, usted está siguiendo. Y a usted no lo mueve nada ni nadie, porque usted tiene el fundamento. Y el fundamento, mi hermano, venga lo que venga, lo va a mantener usted como. Aquí hay que crecer es en fundamento y no en cosas. Aquí hay que crecer es en el conocimiento. Y gracias a Dios estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Con Él suficiente. Despójese. Hay que perder y algo hay que dejar.
Y cuantas cosas usted tenga por basura o por ganancia, téngalas, hermano, vea. Que si usted está en la verdad, está en la verdad. Y si usted está en Dios, está en Dios. Y si tiene el nombre, ya con eso es suficiente. Yo no necesito nada más. Yo no necesito sino saber que Jesucristo es Dios. Y con eso es suficiente. Y ahí comienzo a qué? A crecer.